Te pongo en presentación. Ahí no me deja, así no me deja. ¿No te pongo en presentación? No, ahí no. ¿Me escuchan? ¿Me están Hola, escuchando? doctor, sí. Bueno, discúlpenme, pero los chambones somos así, chicos, ¿sabes? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos 2 clases teóricas. Vamos a terminar una primer clase. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, como siempre, ¿está? ¿Por qué hay tan pocos alumnos? 186. Bueno, tendría que estar 300. Después, cuando yo le pregunte, lloran. Chicos, vamos a hablar de un tema que se llama insuficiencia respiratoria y trauma. Va a estar un poco dirigido a toda la patología que nos obliga en el servicio de emergencia, en una guardia, en un hospital, en un sanatorio, que nos obliga a nosotros a manejar el cuadro fisiopatológico de la insuficiencia respiratoria. Hoy, muy actual debido a la pandemia que estamos padeciendo y que en todo momento vamos a tener pacientes con signos de insuficiencia respiratoria. Sé tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero sí, yo sé por dónde empezar. Vamos a hablar de los objetivos de la clase. Va a ser definir la insuficiencia respiratoria, los tipos de insuficiencia respiratoria, las causas más frecuentes, algo que me apasiona es la fisiopatología, manifestaciones clínicas, 2 palabras sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda de la adulta y cuáles son las estrategias terapéuticas. ¿Está? ¿Cuáles son los pasos que vamos a considerar? La oxigenación tisular, la insuficiencia respiratoria, qué tenemos que tener en cuenta para los gases de sangre, cuáles son los mecanismos de hipoxemia, algunas manifestaciones clínicas de hipoxemia e hipercapnia, cuál es la mecánica pulmonar y las consideraciones terapéuticas. ¿Está? La función del aparato respiratorio, ustedes saben que es suplir al organismo de oxígeno y facilitar la eliminación de CO2 fundamentalmente. ¿Está? El oxígeno, ustedes saben que es necesario para que la célula cumpla sus funciones metabólicas y pueda sobrevivir. ¿Está? Fíjense que el metabolismo aeróbico, la función respiratoria es que el metabolismo aeróbico es posible gracias a los 4 procesos que involucran el sistema respiratorio y cardiovascular. Uno es la ventilación, el otro es la oxigenación arterial, el tercero el transporte de oxígeno y el cuarto es la extracción y utilización tisular del oxígeno. Fíjense que para conocer un poquito y saber cuando estamos en presencia de cómo vamos a definir la insuficiencia respiratoria, tenemos que saber los valores normales. Esto es importante que ustedes conozcan. Ustedes tienen que saber que la PO2 normal es entre 80 y 100, la CO2 entre 35 y 45, que nosotros deberíamos tener una saturación venosa por esto ya un poquito viejo, es no por debajo, deberíamos tener por arriba de 90, entre 97 y 99. El pH entre 7,35 y 7,45, el valor de dióxido de carbono entre 35 y 45, el bicarbonato entre 23 y 27 y el exceso de base entre más o menos 2 en miliequivalente. Tenemos una serie de elementos que podemos hacer para medir 2 o 3 cosas que son el electrodo de PCO2. Esto se hace con un aparato que tienen los laboratorios. Uno saca sangre arterial con un poquitito de heparina, lleva al aparato y el bioquímico, el técnico pone eso y le larga todos los valores. ¿Está? Hay 2 sistemas también que son invasivos, que es el oxímetro, que es muy común. Todo el mundo ahora, con esta gran pandemia, lo que estamos viendo es que todo el mundo va a la farmacia, a la científica y se compra un oxímetro. Y el otro, que también es muy importante, es el capnógrafo, que mide lo que fundamentalmente mide es el dióxido de carbono expirado. Fíjense que estos son elementos que hay que tener en cuenta, que son los límites normales. Debe ser el límite normal por arriba de 80. Hablamos de hipoxemia cuando el paciente está por debajo de 80, decimos que es leve entre 60 y 79, decimos que es moderada entre 59 y 40 y tenemos una hipoxemia grave cuando es del menor del 40%. Entonces, si nosotros definimos a la insuficiencia respiratoria, podemos decir que esta se presenta cuando el sistema pulmonar
no es capaz de realizar un intercambio gaseoso para cubrir las demandas metabólicas de dos maneras, eliminando la CO2 o tratando de aportar la cantidad de oxígeno suficiente como para que eh, como para subir las demandas metabólicas y entrar en el metabolismo aeróbico que requiere toda célula. ¿Está? Fíjense, nosotros también podemos definir que hablamos de insuficiencia respiratoria y la podemos entrar un poquito en la clasificación de que podemos tener un paciente que está hipoxémico, que tenga o no hipercapnia o en ausencia de cortocircuito intracardíaco. Y podemos decir, hoy se dice que decimos que hablamos de una hipoxemia o que estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria si tenemos una PO2 por debajo de 50 y una PCO2 por arriba de 50, siempre y cuando respirando aire ambiente. Entonces, apuntalando bien la definición, podemos decir que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema pulmonar para satisfacer la demanda metabólica. ¿Está? Metabólica del organismo. Eso ustedes lo pueden ver eh, y el paciente tiene la imposibilidad de realizar un buen intercambio gaseoso para proveer la cantidad de oxígeno necesario para los distintos sistemas. ¿Está? Fíjense, esto un poquito de fisiología, ¿se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Y qué es? Por qué uno tiene que tener en cuenta la curva de disociación de la hemoglobina? Fíjense qué es lo que pasa. Todo el mundo ahora, los pacientes que están padeciendo la enfermedad viral, todo el mundo tiene un saturómetro. Y entonces un grado de alerta es tener una saturación por debajo de 90. Entonces, ¿por qué debajo de 90? Porque nosotros sabemos que en la curva de disociación de hemoglobina, una saturación de 90 corresponde a una PO2 de 60. Acá, fíjense, si aumenta de 90, esto está un poquito mal dibujado, se ameseta, no tiene una caída tan brusca como cuando la saturación cae por debajo de 90. Si nosotros tenemos una saturación por debajo de 90, podemos presumir que estamos en presencia de algún grado de insuficiencia respiratoria. No sabemos cuál es el grado, pero si nosotros tenemos una saturación de 90, podemos presumir por la curva de disociación de la hemoglobina que el paciente debería estar teniendo una PO de 60. Recuerden que hay algunas situaciones fisiopatológicas que hacen de que la curva de disociación de hemoglobina se pueda desviar hacia la izquierda o hacia la derecha. Algunas situaciones especiales, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono, cuando aportamos alguna medicación, fundamentalmente veíamos antes cuando le dábamos a unos anestésicos que era alotano, entonces se producían metahemoglobinemias o algunas patologías relacionadas con la hemoglobina. Fíjense, una cosa es que si nosotros podemos medir el oxígeno, podemos pensar que si nosotros tenemos una PO2, escuchen bien esto, una PO2 por debajo de 60 y tenemos una saturación por debajo de 90, podemos decir que estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Entonces, podemos clasificar a la insuficiencia respiratoria como hipoxémica, hipercámnica también, es decir, que tenga una concentración de dióxido de carbono por debajo, por arriba de 50. Esa patología, la insuficiencia respiratoria, puede ser aguda o crónica. Hay muchos pacientes que ustedes lo pueden encontrar, un fumador, un bronquial crónico, un asmático, un paciente con una fibrosis intersticial, un enfisematoso, pueden tener una patología crónica, pueden tener una insuficiencia respiratoria crónica que ellos toleran. Por ahí ustedes ven un asmático, un bronquial crónico que tiene 50, 60 de CO2 y el paciente tolera. Puede estar disneico, puede tener algunos signos de hipercapnia, pero el paciente tolera ese grado de insuficiencia respiratoria. Si por algún motivo el paciente presenta
algún elemento recurrente, esa insuficiencia respiratoria crónica se puede agravar y ahí entra la insuficiencia respiratoria, es decir, es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Y también la insuficiencia respiratoria puede tener con enfermedad pulmonar previa o sin enfermedad pulmonar previa. ¿Está? Entonces, hay algunas cosas que debemos tener. Los pacientes que están hipoxémicos, que son insuficiencia respiratoria de tipo 1, los dos elementos fisiopatológicos más comunes, el síndrome de respuesta inflamatoria aguda del adulto, el distrés. Hoy la enfermedad viral es lo que provoca el distrés. También nosotros vemos mucho de distrés secundaria a sepsis. Yo después más adelante vamos a comentar las causas etiológicas de estas enfermedades. Y el otro es el edema agudo de pulmón. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, que está hipoxémico, pero que tiene hipercapnia, es la obstrucción al flujo de la vía aérea, la insuficiencia renal aguda de origen central, que nosotros vemos mucho en los pacientes con traumatismo del cráneo, y la insuficiencia renal aguda de origen neuromuscular. También se pueden asociar ambas insuficiencias o tener una insuficiencia mixta. ¿Está? Una cosa es, nosotros tenemos que definir muy bien qué es lo que nosotros conocemos como hipoxemia. Hipoxemia no es lo mismo, señores, escuchen bien este concepto, no es lo mismo hipoxemia que hipoxia tisular. ¿Cómo definimos la hipoxemia? ¿Cuándo? Ocurre cuando la transferencia del oxígeno al medio ambiente, al alveolo y del alveolo a la circulación pulmonar es inadecuada. Eso es lo que se conoce como hipoxemia. Hipoxemia. Muchas veces un paciente puede estar hipoxémico, pero no tiene hipoxia tisular. Está. Y las causas, esto deben conocer perfectamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la causa, ustedes tienen que hacer o pueden pensar que están en presencia de una insuficiencia respiratoria de acuerdo a los signos clínicos. Las causas son el encéfalo, a nivel del encéfalo, un traumatismo de cráneo, por ejemplo, puede hacer, tiene una lesión de tronco, el paciente se pone muy bradicárdico, tiene un patrón respiratorio como lo hemos charlado en las clases de traumatismo de cráneo o alteraciones de la conciencia, pueden tener una causa, digamos, de origen central que provoca una insuficiencia respiratoria. El caso de la médula espinal, por ejemplo, un paciente que sufre un traumatismo raquimedular a nivel de C3, C2 o C4 puede entrar en insuficiencia respiratoria. Lo que nosotros vemos frecuentemente como causa de insuficiencia respiratoria son las causas neuromusculares, a nivel del tórax, las más frecuentes, tórax y pleura, la vía aérea superior, el cardiovascular, y a nivel de la alteración que se produce en el parénquima pulmonar. Este concepto ustedes tienen que tener muy en cuenta y muy claro. Ustedes saben que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la carga mecánica y la bomba respiratoria. Es una balanza. Cuando algunos de los elementos hacen alterar este equilibrio entre la balanza de la bomba respiratoria y la carga mecánica, va a tener un grado de insuficiencia respiratoria. ¿Está? Fíjense, entonces, la insuficiencia pulmonar, la enfermedad pulmonar o parenquimatosa va a provocar una alteración en el intercambio gaseoso y una hipoxemia. La enfermedad de la bomba respiratoria, es decir, la caja torácica, todo lo que sea fuera del coso, todo lo que sea fuera del tórax, va a provocar fundamentalmente hipoventilación alveolar y va a traer como consecuencia hipoxemia e hipercambio. Hipoxemia e hipercambio. Entonces, los elementos fisiopatológicos que provocan hipoxemia e hipercambio seguramente está asociado a una hipoventilación alveolar, lo que motiva que haya la presencia en el laboratorio de una hipoxemia e hipercambio. ¿Está? Entonces, eso es lo que vemos en el cuadro de insuficiencia respiratoria. La hipoxemia puede ser provocada por una depresión central, eso va a traer fatiga respiratoria y fundamentalmente la hipercambio se va a deber a un defecto mecánico, es decir, el paciente no puede suplir la actividad normal respiratoria. ¿Está? Entonces, esa
esa es la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. La hipoxia es la presión parcial de oxígeno baja, una concentración insuficiente de gas en cualquier parte del sistema. Eso es lo que se conoce como hipoxia tisular. Es decir, nosotros evaluamos digamos, el componente de oxigenación a nivel de la célula, nos encontramos que el oxígeno a nivel celular es muy bajo. Y eso es lo que va a provocar una hipoxia tisular y eso es lo que va a traer aparejado una alteración mitocondrial y alteraciones en la cadena respiratoria de las mitocondrias con liberación del aumento de ácido láctico y su subsecuente acidosis metabólica o acidosis láctica. La hipoxemia, esto claro, es una deficiencia relativa del oxígeno en la sangre, valor bajo de la presión parcial de oxígeno o de una baja saturación de hemoglobina con oxígeno en la sangre. Esto es lo que estamos ahora en este momento. Todo el mundo está haciendo esto, se está controlando la saturación. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros fundamentalmente encontramos 4 causas fisiopatológicas, 3 causas que son las causas de hipoxemia desde el punto de vista fisiopatológico. Una de las causas es el desequilibrio de la ventilación-perfusión, un aumento del shunt intrapulmonar y otro es el aumento de la alteración de la difusión. Y después de causas extrapulmonares, una hipoventilación alveolar y todo el descenso del gasto cardíaco, el descenso de la presión venosa de oxígeno y otros elementos que se ponen en juego. Entonces, cuando hablamos de hipoxemia, como causa de hipoxemia, nosotros tenemos que hablar de que si es una insuficiencia respiratoria aguda o crónica, ¿está? Lo primero, ¿está? Es aguda o crónica. Si es de origen circulatorio, fundamentalmente la causa de la insuficiencia de la hipoxia de origen circulatorio generalmente va a ser el shock. Por eso se les repite siempre que todos los pacientes que están chocados deben tener aporte de oxígeno porque los enfermos tienen siempre algún grado de hipoxia. ¿Está? Los pacientes anémicos, ¿por qué? Porque no tienen el paciente anémico, ¿por qué está ahí con hipoxia? Porque no tiene cómo transportar el oxígeno. Y la otra causa es la intoxicación por dióxido de carbono. Se produce disoxia muscular, es decir, una alteración a nivel de la célula en presencia de shock, de algunos de los shocks, fundamentalmente el shock de origen séptico o la intoxicación por cianuro, que es muy raro y yo por lo menos nunca lo he visto. Otras causas de insuficiencia respiratoria son las neoplasias que comprometen el intercambio, las infecciones. Nosotros vemos muy frecuentemente en los pacientes sépticos el componente, hacen como difusión multiorgánica, hacen lo que se llama el distrés respiratorio agudo del adulto. El trauma, cuando ustedes están en presencia de algún traumatismo de tórax, ya sea abierto o cerrado, puede ser causa de insuficiencia respiratoria. Otro, con el broncoespasmo, la insuficiencia cardíaca, el embolismo, la atelectasia y las enfermedades intersticiales. ¿Está? Una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta es cuando nosotros estamos en presencia, hicimos un laboratorio, nos encontramos que estamos en presencia de un paciente que está con hipoxemia, es decir, que tiene una PO2 por debajo de 80 y aparte está hipercámbico. ¿Qué hace el organismo? El organismo tiene que buscar algún elemento fisiopatológico para mejorar, para tratar de eliminar CO2. Entonces, ¿qué hace? Se pone a hiperventilar y hace lo que se llama una acidosis respiratoria. ¿Cómo vamos a ver el paciente? Vamos a ver que el enfermo tiene un pH por debajo de 730 con una CO2 aumentada. Eso es lo que hace que hagamos diagnóstico de acidosis respiratoria. ¿Y cuáles son las causas? La hipoventilación alveolar, un paciente que está bradipneico, por ejemplo, porque puede ser que tenga una disminución del impulso ventilatorio central, tenga el drive respiratorio alterado, o porque tenga un trastorno neuromuscular. Nosotros vemos muy frecuentemente en los pacientes que vienen con Guillain-Barré, en los pacientes que vienen con una miastenia grave, alteración muscular y de la pared torácica, los pacientes que vienen con un bolé costal o un traumatismo de tórax importante. Otras causas son los que provocan alteración de las vías aéreas, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea por una patología neoplásica
o tenga tapado un tubo, porque hay un aumento del BDBT por alteración del BQ o un aumento en la producción de CO2, también por alguna causa fisiopatológica. Las causas de hipoventilación alveolar, el coma, por ejemplo, el paciente está muy bradimeico. Hay alteración del sistema de control de la ventilación, por ejemplo, un paciente que se operó, se hizo una endarterectomía bilateral, trastornos medulares, neuromusculares, por ejemplo, la poliomielitis, sección medular, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades de las vías nerviosas, Guillain-Barré, enfermedades de la unión neuromuscular, la miastenia, la miopatía, alteraciones del tórax óseo, es decir, todo eso pueden provocar hipoventilación alveolar y nosotros vamos a ver fisiopatológicamente o desde el punto de vista del laboratorio, nos vamos a encontrar que el paciente está hipoxémico, pero aparte, como la frecuencia respiratoria va a estar muy disminuida, el enfermo va a estar con una CO2, va a estar hipercámara. También tenemos otras causas, la medicación, las metabólicas, como ya les había mencionado anteriormente. ¿Está? ¿Qué enfermedades neuromusculares provocan el defecto de la bomba central? Alteraciones del control central. Hay muchos pacientes que están con drogas depresoras del sistema nervioso central. Nosotros vemos muy frecuentemente el paciente añoso que se operó y se hizo una cirugía y el paciente en la necesita lo descurariza y el paciente por ahí, si es muy obeso, permaneció con la con droga fijada a la grasa. Se empieza a liberar esa droga de la grasa y el paciente hace depresión, de vuelta a depresión del sistema nervioso central y provoca de vuelta insuficiencia respiratoria. Pacientes que tienen encefalitis, tumores del sistema nervioso central, pueden provocar alteraciones del control central. Alteraciones de la transmisión medular, poliomielitis, tramo de medular, todo ya lo que le había mencionado. ¿Está? Alteraciones de la unión, miastenia, tétano, fármacos bloqueantes, el curare, lo vemos frecuentemente en los pacientes, que salen en el postoperatorio. De las alteraciones de los músculos respiratorios, yo me quería hacer mención a esta patología que es la fatiga muscular. Nosotros muchas veces tenemos pacientes que están cursando están internados en el hospital o en una sala común y el paciente comienza a tener aumento de la frecuencia respiratoria, se pone sudoroso, se pone hipercámnico y es porque el paciente está entrando en fatiga muscular, pero fundamentalmente está entrando en fatiga diafragmática, que es una indicación de intubación y ventilación mecánica por el grado de insuficiencia respiratoria. ¿Está? Fíjense, esto es lo que yo le había dicho en algún momento, de que 2 minutos. Le había dicho, fíjense, cuando estamos en presencia de un paciente de trauma, fíjense cómo nosotros tenemos que actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque esta es la distribución trimodal de la muerte por trauma. Fíjense que un 50% de los pacientes se mueren a los pocos minutos. Un 30% se mueren en pocas horas y otro restante, un 20% se puede morir en el día o la semana. ¿Tá? Así que nosotros tenemos que actuar muy rápidamente para tratar de solucionar el problema de la insuficiencia respiratoria entre los primeros minutos y la hora. ¿Está? Fíjense que las complicaciones respiratorias son una de las causas mayores de la mortalidad en los pacientes traumáticos. Es inmediata, va a depender de que el enfermo con insuficiencia respiratoria se pueda morir por la severidad de la injuria. En horas también aumenta la mortalidad y ya, si se mueren en forma tardía, ya no es tanto por la causa que precipitó la insuficiencia respiratoria, sino más por la presencia de la difusión multiorgánica y la presencia de sepsis. Fíjense, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para decir que estamos en presencia
la insuficiencia respiratoria debe ser aceptado como un problema, como por injuria. Y es difícil de cuantificar, pero este problema, todos los pacientes con algún tipo de politrauma tienen que esperar que pueda desarrollar algún grado de insuficiencia respiratoria. Por eso, el problema debe ser anticipado, debe ser reconocido precozmente y tratado adecuadamente. Nosotros, un paciente que viene con un traumatismo de tórax, viene a la guardia con un politraumatismo, le decimos a la paciente, a la enfermera, sí, le encontramos que está respirando un poquito mal, que tiene una hipoxemia leve, y le decimos, bueno, pónganle un poquito de oxígeno, déjenle, vemos que mejora un poco la saturación y nos vamos, hacemos otra cosa, y ese paciente, si nosotros no estamos arriba o no lo controlamos, el enfermo puede entrar rápidamente en insuficiencia respiratoria y el enfermo haga una detención cardiocirculatoria y ahí la cosa se complica. Entonces debe ser anticipado, reconocido precozmente y tratado adecuadamente. ¿Está? Entonces la interrelación es compleja entre la injuria y la insuficiencia respiratoria y puede ser severa o leve de acuerdo a la edad del enfermo. No es lo mismo una insuficiencia respiratoria en un paciente añoso que en un paciente un poco más joven. No es lo mismo tampoco una insuficiencia respiratoria en un paciente que tenga un pulmón, un estado pulmonar previo dañado, y va a depender de la interrelación entre la injuria y la severidad de la injuria. Fíjense, esto es lo mismo. Hay pacientes que tienen enfermedades pulmonares respiratorias, pero que se le pueden abordar otras causas extrapulmonares y va a depender de la interrelación de la severidad de la insuficiencia respiratoria. Si nosotros analizamos un poquito el grado de las causas de la insuficiencia respiratoria, nos vamos a encontrar algunos significados. Por ejemplo, fíjense, si la estructura comprometida es el macizo facial y la tráquea, lo que va a haber es que patológicamente una obstrucción de la vía aérea y la clínica va a ser estridor o disnea. Paciente que supónganse se tragó, no se tragó, sino que le ingresó a la vía aérea por el contrario, el paciente va a tener estridor o disnea. Si tiene un traumatismo de cráneo, la estructura comprometida del sistema nervioso central, y generalmente creemos que si el grado de traumatismo de cráneo es muy severo, el paciente va a tener lo vamos a encontrar paciente en coma. Si el traumatismo es un traumatismo medular, fundamentalmente la estructura que va a estar comprometida la vía motora, en el caso de la paciente con un Guillain-Barré o una miastenia o una poliomielitis, y la clínica del paciente se va a tratar, no puede respirar, se va a poner polimédico, va a tener la lesión nasal, presencia de diagnóstica. Si hay una aspiración, que nosotros esto es lo que vemos muy frecuentemente en pacientes que tienen traumatismo de cráneo, que hace trastorno de la conciencia, algo muy importante, y que por algún motivo se aspira, hace una aspiración. La estructura comprometida del parénquima pulmonar y lo que nosotros encontramos, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria muy alta y presencia de crepitante en la semiología. ¿Está? Fíjense, si el paciente sufre un traumatismo de tórax, lo que está comprometido es la pared torácica y la clínica va a ser la clínica del bolé costal, como le explicó el doctor Lee en la clase de traumatismo de tórax. También, si el paciente tiene un trauma de tórax y estamos en presencia de si estamos en presencia de un compromiso, por ejemplo, tenemos presencia de un hemotórax o un neumotórax, el mecanismo son todos, y hay silencio en menos, por ejemplo, puede haber una matidez, presencia de ausencia de ruido. También si está el paciente, esto vemos muy frecuentemente, el paciente politraumatizado en el cual el compromiso es el parénquima pulmonar y hace una contusión pulmonar, lo que encontramos son focos crepitantes, que es muy frecuente. ¿Está? En la atelectasia encontramos una hipoventilación, nosotros vemos muchos pacientes con atelectasia secundario
agravan su insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, lo tenemos en ventilación mecánica y el paciente por un aumento de las secreciones o no se le aspiró las secreciones, por ahí atelectasia, tapa un bronquio, el paciente se pone mayor hipoxemia y lo que se reconoce en la clínica es una hipoventilación. En el edema agudo pulmón, el compromiso, la estructura comprometida del corazón y el pulmón, y es el signo clínico del paciente en edema agudo pulmón, crepitante con bajo gasto. ¿Está? En el shock hipovolémico, la estructura de la volemia, la clínica de la de shock. ¿Y por qué? Porque el paciente está chocado, porque generalmente la disponibilidad y el transporte de oxígeno está disminuido por la falta de hemoglobina. Este es un cuadro que yo le resalté un poquito, es lo que se conoce como el síndrome de dificultad aguda del adulto, que es todo un tema apasionante y es uno de los temas que a mí me gusta mucho, porque es un tema, digamos, que tiene más de 50 años, se escribió en el año 1967, hay un trabajo muy interesante que sale en un Lancet, ya, Petty, Tomás L. Petty, describe esta fisiopatología en 12 pacientes. Y es lo que se ve ahora en la patología viral que hacen distrés. ¿Está? Fíjense, les muestro algunas placas. Este paciente está con insuficiencia cardíaca porque no tiene compromiso parenquimatoso, pero tiene un gran derrame pericárdico. Fíjense una gran cardiomegalia. El paciente está en insuficiencia cardíaca prácticamente por la secundaria a una enfermedad de Chagas. ¿Está? Este paciente portador de un neo de pulmón, tiene compromiso de todo el pulmón izquierdo, lo que motiva que el enfermo entre en insuficiencia respiratoria. ¿Está? Fíjense, este paciente con una patología extrapulmonar, tiene un cáncer de esófago y tiene presencia de atelectasia y también tiene derrame pleural. Esto es derrame pleural y estos enfermos generalmente entran en insuficiencia respiratoria. Esto es lo que vemos nosotros generalmente y para eso nosotros debemos hacer una buena semiología, debemos hacer un, buen, eh, un buen interrogatorio porque nos vamos a encontrar en lo que se llama el derrame pleural secundario a neumonía. Muchas veces encontramos esto y no se tienen que quedar conforme de hacer el diagnóstico de derrame pleural secundario a una neumonía. Cuando tenemos un derrame pleural muy importante y compromete el intercambio gaseoso, a este paciente no hay que indicarle un antibiótico empírico, sino que tenemos que tratar de tomarle una punción, hacer una punción de derrame. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico de qué tipo de derrame. Siempre yo les digo a mis residentes que cuando ustedes tienen un derrame importante, tienen que poner una agujita. ¿Por qué? Porque si el paciente es portador de un empiema y lo que hay es pus acá, eso no se va a curar con un esquema antibiótico empírico, sino que va a mejorar o va a curar por drenando este derrame, así colocando un tubo pleural. Entonces, es muy frecuente que nos mandan pacientes con insuficiencia respiratoria del interior o de algunas localidades y vemos que el enfermo tiene una neumonía, es decir, una isoclínica de neumonía y un gran derrame pleural. Entonces hay que, por lo menos, si no tienen posibilidad de colocar un tubo, por lo menos colocarle una hojita finita, hacerle un abón con anestésico y colocarle una agujita, percuten bien, ven que están en presencia de una importante matidez y hacen una punción y ven. Y ahí le puede pasar tres cosas. Que tenga pus, que eso mandan al laboratorio y ustedes pueden estar en presencia de un exudado o un transudado y de acuerdo a eso van a tener una aproximación diagnóstica. ¿Está? Fíjense, este paciente que tiene una atelectasia masiva de todo el pulmón derecho, muchas veces nos encontramos con una atelectasia. Generalmente las atelectasias nosotros las solemos encontrar más del lado izquierdo. La mayoría de las veces la vemos secundario, por ejemplo, el paciente que se está operando y sale de la cirugía y el paciente entra en insuficiencia respiratoria. ¿Qué pasa? Esos pacientes van a terapia cuando están intubados y ventilados, cuando le vemos la radiografía,
vemos que todo el pulmón izquierdo está telectaseado. ¿Y por qué? Porque generalmente el paciente, el anestesista, no, se le pasó inadvertido y intubó el bronquio derecho, entonces se atelectasia todo el izquierdo. Eso es lo que vemos muy frecuentemente secundario a procesos quirúrgicos. Después, otro elemento que tenemos es la función de la vía aérea. Fíjense, este paciente que le ingresó a la vía aérea un elemento metálico. Estos no vemos con mucha frecuencia esto, pero hemos visto algún par de pacientes que generalmente a veces hemos visto secundario a traumatismo del cráneo, cuando el traumatismo hace el traumatismo del cráneo y traumatismo facial, se le rompe un diente y esto se obtiene una prótesis dentaria y se ingresa a la vía aérea. ¿Está? Fíjense, este es el pulmón, fíjense, estos son los que estamos viendo ahora. Yo veo, no estoy tratando pacientes con COVID, pero hacen esta patología del síndrome de dificultad respiratoria aguda es realmente espeluznante ver un paciente con un distrés respiratorio. Un distrés respiratorio hace un par de años atrás, en el 2012, se hizo una nueva clasificación que se llama la clasificación de Berlín y habla, cuando nosotros hacemos diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda adulta, la causa más importante de síndrome de dificultad respiratoria aguda es la sepsis, el embolismo, la pancreatitis, el politrauma, la broncoaspiración, la embolia séptica. Hoy la causa más frecuente de distrés es el COVID y esta es la imagen. Y entonces clasificamos al distrés en tres, en lo que se llama leve, moderado y grave. Y como generalmente estos pacientes han tenido un evento catastrófico, hay que descartar que los enfermos no tengan insuficiencia cardíaca y también hay que descartar que no tenga una insuficiencia respiratoria crónica que se reagudizó. Entonces, cuando estos enfermos, generalmente todos estos enfermos van al respirador. Entonces, y ahí nosotros hacemos una relación que se llama la PO2 que le medimos y la cantidad de oxígeno que le estamos dando. Es lo que se conoce como PAFI. Si la PAFI está por arriba de 250, decimos que es un distrés leve. Entre 250 y 200 decimos que es un distrés moderado y por debajo de 200 decimos que es un distrés grave. A estos pacientes requieren toda una estrategia ventilatoria para tratar de suplir. Ustedes miren esta placa de lo que es una placa de distrés y se van a dar cuenta de la gravedad que ustedes ven en todo el mundo, la cantidad de pacientes que se están muriendo y que se van a seguir muriendo por esta patología que está vinculada al COVID. ¿tá? Fíjense alguna otra patología, fíjense acá también tenemos un gran compromiso del pulmón izquierdo, acá también esto es muy frecuente, que fíjense, si uno mira esto, uno dice, bueno, tiene pulmón mal, pero esto es un pequeño neumotórax, puede dar aumento de la frecuencia. Fíjense, está colapsado, todo el pulmón tiene un neumotórax de grado 3, fíjense todo el colapso pulmonar que tiene el pulmón izquierdo. Y fíjense cómo toda la silueta cardíaca está desplazado hacia el lado derecho. ¿tá? Fisiopatológicamente decíamos entonces que hay una alteración, una adecuación en la ventilación-perfusión con un efecto Shunt, es decir, causas menos comunes, disminución de la membrana alveolo-capilar, hipoventilación alveolar o medicación. La hipercapnia, ¿por qué se puede ver? Por medicación, por EPOC, por alteración neurológica, por alteración de los músculos respiratorios, para repetir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Fundamentalmente hacemos en presencia de una gran sospecha clínica, señores, y la sospecha clínica la tenemos que hacer ocultando, de alguna manera, ya sea con el estetoscopio, como se hacía antes con el oído, pero de alguna manera. Y hablando de los elementos que pueden ponerse en funcionamiento,
conocer cuáles son los signos clínicos de hipoxemia. Los signos clínicos de hipoxemia son a nivel respiratorio, la presencia de disnea, aumento de la frecuencia respiratoria, polipnea, aumento del trabajo respiratorio. El paciente pone en juego los músculos respiratorios. Uno ve frecuentemente el asmático cómo viene con tiraje respiratorio, tiraje aleteo nasal, pone en juego el gran tiraje, hace un gran esfuerzo respiratorio. ¿Tá? Está a nivel a nivel de cardiovascular, el paciente está taquicárdico, está vasodilatado, puede tener bradicardia o puede tener depresión miocárdica, puede estar excitado. Fíjense ustedes, un paciente, un asmático que le entra a la guardia, el paciente asmático va reteniendo CO2, entonces se sienta, no puede permanecer acostado porque tiene una sensación importante de falta de aire. Pero no es que le falta el aire, sino lo que le pasa al bronquial crónico, al asmático, que no puede eliminar la CO2. Si eh, el elemento que también se puede ver es la cianosis. Generalmente uno recién empieza a ver cianosis cuando empieza a ver una saturación de oxígeno por debajo de 67 si la patología aguda. Y si es crónica, ya en otra patología crónica, un POC ya agudizado, que le cae la saturación a 75-80, ya el paciente, está con cianosis. El otro punto importante en los pacientes, por ejemplo, los bronquiales crónicos, que ustedes le piden un laboratorio o hacen un laboratorio de urgencia, van a encontrar que están poligobúlicos y miran los dedos y va a tener un hipocratismo digital, ¿está? Y puede tener hiperemia conjuntival. ¿Está? Entonces, ante los casos de una insuficiencia respiratoria aguda, el primer paso hay que identificar el problema clínico. Hay que evaluar con rapidez la aparición de los síntomas, hay que evaluar si estamos en presencia de una enfermedad de origen pulmonar, si estamos en presencia de una patología cardíaca, si el paciente tiene una enfermedad neuromuscular previa. Por ahí el enfermo viene el familiar y uno y le comenta y le dice, mire, doctor, mi familiar sufre de miastenia grave. Entonces hay que buscar algún elemento recurrente que pudo haber agravado la insuficiencia respiratoria. ¿Ah? Hay que preguntar si no estamos en presencia de episodios anteriores de insuficiencia respiratoria. Hay algunos pacientes bronquiales crónicos que, por ejemplo, le medica algún médico, le medica algún medicamento como ser algún sedante, y eso puede provocarle una depresión del drive respiratorio y eso lo puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Exposición a tóxicos potenciales, enfermedades recientes, si el paciente un bronquial crónico está reinfectado o si tuvo algún trauma. ¿Tá? ¿Tá? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Por la clínica y fundamentalmente la gasometría. Puede estar agitada somnolencia, va a haber un aumento del trabajo respiratorio, puede haber una respiración paradójica, va a haber cianosis si el paciente está con anemia y si está anémico y tiene también un aumento de la frecuencia respiratoria. Puede estar con diaforesis, es decir, sudoración importante, puede estar taquicárdico o hipertenso si el paciente tiene hipercapnia, ¿está? Entonces, uso taquicardia, uso del músculo accesorio de la respiración. Esto es muy importante. Cuando ustedes ven un enfermo que está con aleteo nasal o con tiraje intercostal, tiene algún grado de insuficiencia respiratoria en forma importante. Esto lo vemos muy frecuentemente en invierno, el paciente asmático, el bronquial crónico que se descompensa y llega de forma tardía a la consulta. ¿Por qué? Porque, claro, en su casa se está haciendo PAF, se nebulizó y cuando llega, ya llega realmente con un compromiso respiratorio muy importante y son los signos clínicos que se ven frecuentemente en el contexto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Tá? El otro puede estar confuso, puede estar ansioso. Uno de los elementos clínicos que yo siempre les digo y se los comento a los residentes y a todos los alumnos es el paciente portador
de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea asmático, tifematoso, bronquial crónico, que está estuporoso en coma, ese paciente ustedes tienen que actuar inmediatamente. Y la actuación inmediata es que tienen que intubar y ventilar al enfermo, porque seguramente le va a parar. Puede estar cianótico, puede tener mioclonía o convulsiones. Y fíjense que también esto sí es difícil presumir en qué momento estamos en presencia de un paciente que está con insuficiencia respiratoria, pero aparte tiene hipercapnia. Si el paciente no lo conocemos, que es portador de alguna patología pulmonar previa, es difícil hacer, pero algunos signos clínicos se pueden poner en evidencia. Por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, el paciente puede tener hipertensión arterial, fundamentalmente a predominio de la sistólica, puede estar también en forma hipotenso, en forma cardíaca, puede tener algún signo de insuficiencia cardíaca, en lo neurológico manifiesta cefalea, está muy sudoroso, eso es re importante, el paciente está sudoroso, puede tener mioclonía o asterixia, en movimientos anormales de los miembros, entonces nosotros podemos presumir de que el enfermo esté, aparte de estar hipóxico, puede estar hipercámnico. Entonces, esto, la clínica de hipercapnia puede tener algunos elementos fisiopatológicos sobre otros parenquim, sobre supóngase, el aumento de la PSO2 a nivel renal va a provocar vasoconstricción arteriolar aferente, entonces el paciente se va a encontrar con la caída del ritmo del Iglesi. A nivel de la piel puede tener rubor y sudoración. Es muy importante esto, perdón, la sudoración es muy típica del paciente hipercápnico. La gran sudoración que tiene realmente, chicos, miren el paciente cuando entra en insuficiencia respiratoria, ustedes están analizando un paciente en insuficiencia respiratoria, el grado de sudoración que tiene y fundamentalmente en la frente. Fíjense en lo que les decía, acá está, la hipercapnia crónica se manifiesta por la sudoración profusa, nocturna, cefaleas matinales y manos calientes. ¿Está? Fíjense, el otro elemento que los signos clínicos de hipoventilación alveolar, estos son los signos clínicos, estas son las causas que pueden provocar hipoventilación alveolar. Entonces, estas causas, es decir, el coma, lo que le había dicho, la miastenia, la miopatía, el Guillain-Barré, pueden provocar insuficiencia, hipoventilación alveolar y le llevan a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué debemos hacer nosotros para diagnosticar insuficiencia respiratoria? Fundamentalmente lo que nos hace el diagnóstico es la gasometría. Pedir un hemograma, podemos estar en presencia de un paciente anémico y por eso tenga insuficiencia respiratoria. Puede tener policitemia, la función renal y hepática está alterada, podemos tener una alteración en las enzimas cardíacas. Si el paciente entra en insuficiencia respiratoria porque el paciente hizo un infarto agudo de pulmón, un infarto agudo de miocardio, perdón, hizo un infarto agudo de miocardio, elevó la troponina y la CPK, y entró en edema agudo de pulmón y al enfermo hay que intubarlo y ventilarlo. ¿Y qué pasa con el pH? En el EPOC, un pH por debajo de 720, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente bronquial crónico que viene con una PCO2 de 60, le ponemos una mascarita, le nebulizamos, le pusimos un corticoide, no mejora, baja el pH y aumenta la PCO, ese paciente tiene que ser intubado y ventilado. ¿Está? Si nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda con un pH por debajo de 720, tenemos que estar muy atentos porque seguramente va precedido a esa alteración fisiopatológica o alteración en el laboratorio, va a tener una parada cardíaca. ¿Tá? ¿Qué estudio complementario nosotros debemos pedir? Fundamentalmente la radiografía de tórax, depende del lugar donde estemos. Si hacemos diagnóstico, presumimos algún diagnóstico con una radiografía de tórax y es suficiente, no podemos quedar tranquilos, pero si no es suficiente y el paciente sigue empeorando, nosotros tenemos que realizar una tomografía de tórax.
un electrocardiograma para descartar que el enfermo no tenga asociado a una patología cardiovascular, un ecocardiograma si estamos en presencia de insuficiencia cardíaca y pruebas funcionales respiratorias si el enfermo es un bronquial crónico que se está reagudizando. ¿Tá? ¿Qué medidas terapéuticas nosotros tenemos que poner en juego? Rehidratar al enfermo, tratar de evitar la hipertermia, disminuir la presencia de depresores del sistema nervioso central, ver si no estamos en presencia de darle específicamente oxígeno, cambios posturales, ventilación mecánica si requiere, actuar sobre la etiología en el caso de un paciente con insuficiencia respiratoria que tiene un hemoneumotora o un derrame pleural, o un derrame secundario a un empiema, entonces debemos hacer un drenaje pleural. Si el paciente está obstruido, broncodilatadores, inotrópicos o diuréticos, si estamos en presencia de un edema agudo de pulmón, o si estamos en presencia de un tromboembolismo de pulmón, agregarle anticoagulante o anticoagulable. Y ahí las opciones terapéuticas para aportar oxígeno son las invasivas, las no invasivas, aportar oxígeno con máscara, con mascarilla nasal. Generalmente hay que tener todas las mascarillas y fundamentalmente ahora estamos en esta pandemia, estamos dando aporte de oxígeno con reservorio de oxígeno, es decir, que el paciente en esa bolsita, ahora yo le voy a mostrar una imagen de cómo es la máscara con reservorio, hacerle tratamiento postural, por ejemplo, si tiene un derrame pleural o tiene una atelectasia, cambiarle el decúbito para que se trate de ventilar ese pulmón que está obstruido o está cerrado. Y las invasivas son directamente hacerle ventilación mecánica. Las indicaciones del oxígeno, la hipoxemia, la hipoxia, un paciente que no está hipoxémico ni hipóxico, pero tiene un trabajo respiratorio muy alterado, se le puede dar un poquito de oxígeno y el paciente puede aliviar su trabajo respiratorio. También el paciente que tiene un edema agudo de pulmón y que le provocó alguna alteración de ventilación perfusión, también mientras le hacemos balance negativo y tratamos de presionarlo de volumen, podemos aliviar el trabajo cardíaco con el aporte de oxígeno. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y con oxígeno de bajo flujo, eso le da solamente un 40% de oxígeno. De alto flujo con mascarilla, entre 40 y 50. Y si tenemos con reservorio, más del 60%. ¿Tá? Después, esto de ventilación no invasiva, fíjense, esto es ahí fíjense cómo hace el paciente, esta es una mascarilla en el cual nosotros le aportamos el oxígeno por acá y él hace un intercambio gaseoso con el aire ambiente. Nosotros podemos llegar a saber qué FiO2 le damos si le ponemos a ver si está acá, si le ponemos una valvulita de Venturi, fíjense, máscara de Venturi se llama esto. Y la mascarita generalmente tiene una valvulita y que son de distintos colores. Entonces, supongan, yo no me acuerdo ahora los colores, pero supónganse que la valvulita que tenga color verde te da 50%, la que tenga rojo 30%, la blanca 28%. Entonces, si nosotros le ponemos y conocemos la FiO2, podemos saber y podemos valorar el intercambio gaseoso o hacer fundamentalmente la relación PO2-FiO2. ¿Está? Siempre que nosotros vamos a analizar un paciente en el cual le vamos a medir fundamentalmente el intercambio gaseoso y el paciente no está intubado ni ventilado, nuestro caudal o nuestro conocimiento se tiene que basar fundamentalmente en la FiO2 conocida. ¿Tá? ¿Y cuál es la FiO2 que conocemos, señores? La FiO2 que conocemos es la FiO2 del aire ambiente. El aire ambiente, ¿qué FiO2 tiene? A ver, alguno que me diga. ¿No se oye, padre? 21%. 21%. Muy bien ese que dijo 21%. Entonces, cuando nosotros sabemos que la FiO2 que
la FIO2 del aire ambiente, decimos 21%, entonces le sacamos, le hacemos una, um, una muestra arterial al 21% y tiene una PO2 de 40%, nosotros decimos que tiene una hipoxemia severa. ¿Está? Entonces, tenemos que conocer la FIO2. Y cuando nosotros le ponemos una mascarita y le encontramos que tiene 150, no sabemos la FIO2 que le estamos dando. ¿Por qué? Porque le podemos estar dando le podemos estar dando un flujo de 50, de 15 litros, 10 litros. Fíjense que estos pacientes que están con COVID hay que darle alto flujo, es decir, requieren 10, 15 litros de oxígeno para mantener una saturación entre 89 y 90. Y eso es lo que no se puede lograr en cualquier lado, porque no todos los lugares pueden dar oxígeno a alto flujo. ¿Está? Esto es el CPAP, es darle con el respirador, ponerle una máscara que mantiene cerrada sin lograr intubar. También el CPAP es una máscara hermética que lo que hace lo mismo que la ventilación mecánica, pero tiene un par de inconvenientes. Puede provocar distensión gástrica o se puede aspirar. El paciente tiene que ser colaborador. Y tiene algunos inconvenientes. Este modo ventilatorio se basó fundamentalmente para aquellos pacientes que hacen edema agudo pulmón y que se ponen en insuficiencia respiratoria. Antes de esos enfermos, directamente venía el cardiólogo y me decía, mira, aquí tengo un paciente en edema agudo pulmón, íbamos, le metíamos un tubo, lo ventilábamos, el cardiólogo le hacía balance negativo, le hacía orinar y a las 2 horas el paciente se despertaba, mejoraba el intercambio gaseoso y le teníamos que sacar. Entonces, con esta modalidad, nosotros evitamos al paciente en edema agudo de pulmón, tener que intubarlo. ¿Está? Estas son las máscaras, fíjense, ahí miren, esta es la máscara de CPAP, hay unas que son la nariz, cubren la nariz y la boca, como estas son las máscaras de CPAP, inclusive hay máscaras de CPAP que le dan a los bronquiales crónicos a pacientes obesos que tienen apnea del sueño y duermen con eso, ¿está? Cuidado con dos cosas, no vayan a creer que la oxigenoterapia no produce algún daño, pueden provocar atelectasia por reabsorción, la toxicidad pulmonar por oxígeno, retención de CO2 por vasoconstricción, fibroplasia retrolenticular. Nosotros nunca vimos esto, o no es que no vimos, capaz que nunca hicimos diagnóstico. ¿Está? Entonces, hay otras terapias que no es solamente se basan en el aporte de oxígeno, sino en terapias farmacológicas, fundamentalmente para disminuir la inflamación bronquial, disminuir el edema de la mucosa, mejorar la contracción del músculo liso y aumentar la producción y la viscosidad del moco para que el paciente pueda expectorar y sacar no sé qué me pasa acá. Bueno, entonces, de la terapia farmacológica, entonces el paciente, por ejemplo, un asmático, se le puede nebulizar con salbutamol, darle beta-agonista, terbutalina, terol, bromuro y patromio. Nosotros, el paciente asmático lo nebulizamos muy frecuentemente con bromuro y patropios. Si el paciente está muy obstruido, hacemos corticoides de acción corta, como ser la hidrocortisona. Si el enfermo es portador de una patología infecciosa asociada a la insuficiencia respiratoria, se le toma cultivo y darle antibióticos o darle mucolítico para tratar de mejorar. ¿Está? ¿Cuándo vamos a ventilar al enfermo que está en insuficiencia respiratoria? Cuando el paciente está en apnea, cuando el paciente está con una hipoxemia grave a pesar de una oxigenoterapia adecuada, cuando tiene una hipercapnia muy importante, el paciente que empieza a aumentar en forma progresiva sus valores de CO2, entonces ese enfermo llega un momento que está a 60, 70. Hemos visto pacientes hipercámnicos con valores altos de CO2 y no le pasó nada, pero llega un momento que esa hipercamia provoca una vasoconstricción cerebral
y entra en insuficiencia respiratoria grave. El paciente que está con fatiga muscular o que tiene deterioro del nivel de conciencia. Por eso muchas veces el enfermo con traumatismo de cráneo que tiene un Glasgow menor de 8, a ese paciente seguramente debe tener asociado alguna insuficiencia respiratoria por el grado de broncoaspiración y hay que intubarlo y ventilarlo. ¿Está? Hay que proteger, ¿cómo hacemos? Con la intubación, protegiendo la vía aérea para tratar la hipoxemia profunda, puede permitir la intubación retirar secreciones, puede controlar la hipercapnia y disminuir el excesivo esfuerzo respiratorio. ¿Está? Señores, si quieres algo, entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia. Señores, preguntas. Doctor, ¿en qué casos, por ejemplo, al aplicar oxigenoterapia ocurre, digamos, una depresión de la Preguntas. respiración? Mirá, el tema del aporte excesivo de oxígeno fundamentalmente se ve en qué paciente. Ustedes saben que el bronquial crónico, por ejemplo, tiene lo que se llama el drive respiratorio. ¿Cómo le podría decir? Como es como un chip, si ustedes le quieren poner ese nombre. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, un bronquial crónico, está acostumbrado a tener el estímulo, su estímulo respiratorio, está siempre acostumbrado o hace que respire con un nivel de oxigenación bajo. ¿Está? ¿Está? Entonces, el paciente, un bronquial crónico, se mantiene con 60, 65, está bien, él respira bien, se mantiene con una CO2 entre 45 y 50, y el paciente anda caminando. ¿Está? Si vos a ese bronquial crónico le das un aporte excesivo de oxígeno, ¿qué hace? Le inhibí el drive respiratorio. Entonces el paciente deja de respirar. Entonces a ese paciente nosotros siempre le decimos que tenés que darle oxígeno, pero a bajo flujo. ¿Está? A bajo flujo. Otra cosa, nosotros tenemos que, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno no es una cosa banal, es tóxica, hace alteraciones en la membrana alveolo capilar. Entonces vos no le podés dar altas concentraciones de oxígeno por el daño alveolo capilar que hace las altas concentraciones de oxígeno. Entonces hay que tratar de mantener un paciente que tenga una saturación por arriba de 90 y con una PO2 por arriba de 60. Tratar de meterse en la cabeza, siempre ustedes tienen que meterse en la cabeza el sello de la curva de disociación de la hemoglobina. Pensar, tiene 90 de saturación y si no tiene causa que hagan desviar la curva de disociación hacia la derecha o hacia la izquierda, ustedes tienen que pensar que el paciente está con 60 de PO2. Es aceptable. No es normal, pero es aceptable. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Buen ¿Eh? día. Buen No día. escucho Hola, la pregunta, hijo. Hola, Carlos. ¿Quién Buen habla? día. Eduardo. Sí, soy yo. Muy buena tu clase. Bueno, gracias, Eduardo. Buen día a todos. Y entre los alumnos piensan en algunas preguntas. Yo quería a decirle yo personalmente, iba a decir, bueno, por Zoom, cómo es la organización, porque parece que se ha ido ciertas confusiones o no se entiende bien. El grupo que venía dando el teórico conmigo y el práctico conmigo, o sea, el que continuaba en esta sala mientras yo daba los teóricos y seguíamos el práctico, ese grupo queda en esta sala y seguirá el práctico con el doctor Mizrahi después de terminar el teórico. El grupo que se cambiaba de sala para dar con el doctor Mizrahi, bueno, tendrá la suerte o la mala suerte de encontrarse conmigo en esa sala y así daremos el práctico. Esa es la manera de organización. A excepción de hoy, porque el doctor Mizrahi va a dar 2 teóricos, porque el lunes que viene aparentemente es feriado.
¿Estamos? ¿Se entendió bien? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, se doctor. entendió. Bueno. Eso, disculpa, Carlos, para No, eso por era mi favor, interrupción. Eduardo. Un abrazo Chicos, y que anden todos bien. gracias, Eduardo. Son 9:22, 10:22. A las 8 minutos volvemos con la segunda clase. ¿Estamos? Vamos, doctor, sí. ¿Escucharon? Sí, Listo. doctor, gracias. Tenemos Se escuchó. 8 Sí, minutos para ir al baño. Perfecto. Dale, Bert.
analizan todos los trabajos, hacen metaanálisis.